Bienvenidos de nuevo al blog de Mireia de Garència Advocats. En el día de hoy vamos a abordar otro tema también muy interesante. De hecho, ha sido planteado de una forma recurrente y más concretamente viniendo para aquí, ¿verdad? Para el plató se me ha formulado porque parece ser que es una cuestión que suscita intranquilidad. ¿Qué ocurre cuando un matrimonio que todavía no ha iniciado el proceso de divorcio, pero sí que lo está, ¿no? Ese querer en la mente de uno de los contrayentes decide marcharse de la vivienda? ¿Se considera abandono de hogar? ¿Está abandonando a la familia? ¿Va a tener algún tipo de repercusión ese comportamiento? Bueno, vamos a ir analizando cada uno de los conceptos. En cuanto al abandono de hogar como abandono de la familia en el sentido estricto, es decir, que una persona, en este caso un cónyuge o un contrayente, deja la residencia habitual para situarse en otra vivienda, ya sea en vivienda de los padres, ya sea en una vivienda alquilada, incluso ya sea pues en casa de unos amigos que lo tienen por acogida, este comportamiento no está penalizado. No existe un castigo, no es un acto que tenga que merecer un reproche penal. Tendrá unas consecuencias que ahora valoraremos si iniciamos un proceso de familia o si esa persona abandona a la familia, pero económicamente hablando. ¿De acuerdo? Y en función a qué momento del proceso de separación nos encontremos. Pero la cuestión planteada como ¿voy a perder mis derechos? ¿O me van a obligar a regresar al domicilio conyugal? ¿Me van a poder denunciar y tener algún reproche, alguna consecuencia penal? Pues bien, la respuesta es no. El hecho de que una persona decida voluntariamente marcharse del domicilio familiar no tiene una repercusión como antiguamente sí que la había. La figura del abandono de familia como tal no existe. Ahora bien, imaginemos que ese matrimonio, ¿de acuerdo?, está en un proceso de divorcio o es más, ya existe una sentencia que condena, en este caso, bueno, vamos a recapitular. No existe todavía una condena porque estamos en un proceso de divorcio donde existe una sentencia en la que se acuerda que como uno de los progenitores no tiene la custodia o ni siquiera la custodia es compartida, sino que es exclusiva en favor del que se queda en la vivienda, como decimos, esta persona en concreto, respecto de la que existe una obligación de pago de una pensión de alimentos a favor de sus hijos, no atiende la pensión. Pues bien, si pudiendo no quiere atender 2 o 4 pensiones o mensualidades seguidas o no consecutivas, podrá incurrir en un delito de abandono de familia en el concepto de impago de pensiones. Es ahí donde sí que podemos hacer eco del significado abandono de familia, pero abandono de familia porque existe una obligación recogida en sentencia judicial firme por la que, en este caso, el progenitor no custodio está obligado a pasar una pensión de alimentos, de tal manera que no atender con esa obligación deja a la familia, la abandona económicamente. Pues si se prueba después del procedimiento penal que tenía posibilidades económicas y no quiso, incurrirá y será condenado por un delito de abandono de familia. Es aquí donde sí que podemos valorar el perjuicio, el reproche penal que va a tener esa persona porque no atiende a la familia. Puede, por lo tanto, aunque todavía no estemos en un proceso de divorcio firme, cambiar la cerradura, el progenitor que ha quedado en la vivienda? Pues bien, tampoco, porque hasta que no exista una sentencia que diga que ese progenitor custodio tiene atribuida el uso de la vivienda que fue familiar, no podrá hacer el cambio de cerradura, porque está impidiendo al otro progenitor a que pueda regresar a su vivienda. Imaginemos que es un periodo de reflexión, que este progenitor ha decidido iniciar los trámites, pero que necesita tener un soporte personal y familiar en la casa de, y marcha un tiempo prudencial, 2 semanas, 3 semanas, a vivir en casa de los padres. Repetimos,
la progenitora o la persona que haya quedado en la vivienda como residente no podrá cambiar la cerradura. Cuestión distinta es que exista entre ellos un consenso respecto de que él marcha del domicilio y ella queda como la persona que va a seguir residiendo. Si existe este consentimiento, podremos hacer el cambio de cerradura. Si, por ejemplo, queda clarísimo que ya ha pasado un tiempo más que prudencial y podemos demostrar que el progenitor no custodio y saliente del domicilio ha fijado su residencia en otra vivienda. ¿Por qué? Porque se la ha comprado, porque se ha empadronado, porque la ha alquilado. En este caso queda claro que ya no es su residencia personal y privada. Por lo tanto, podremos, con reservas, hacer el cambio de cerradura, pero siempre y cuando quede claro y acreditado que esa persona ya ha fijado su domicilio como residencia propia en otra finca. Más cuestiones interesantes que pueden resultar a raíz de estos procesos de separación en el que uno de los cónyuges marcha es que cualquier procedimiento de familia, sus medidas o las sentencias jamás van a condicionar los pactos que se hubieran alcanzado con terceros. Las obligaciones lo son entre los miembros de la familia. Yo como padre, tú como madre, como marido, como exmujer. Aquí es donde existirán estas obligaciones. Pero el hecho de que entre los dos, por ejemplo, alcancen un acuerdo por el que el progenitor no custodio y saliente fije su residencia en otra finca, eso no le exime de seguir pagando la cuota del préstamo hipotecario. ¿Por qué? Porque esos pactos privados o incluso esa sentencia de divorcio en la que ellos puedan entre ellos asumir las cargas hipotecarias de una forma distinta a lo fijado en la escritura notarial del préstamo hipotecario, repito, no va a alterar las obligaciones, en este caso con terceros o en este caso con el banco hipotecante, de tal forma que si la progenitora, la cónyuge o la excónyuge que se queda en el domicilio y que decide atender a sus expensas el 100% de la cuota de amortización hipotecaria, si deja de atenderla, el banco ejecutará el préstamo hipotecario contra los dos como deudores solidarios, deudores hipotecantes. Por lo tanto, es otra cuestión que tendremos que tener en cuenta. Al igual, como ya hemos comentado en otros posts anteriores, que podemos perfectamente incurrir en un delito de abandono de familia cuando el progenitor, ¿verdad?, que está obligado al pago del préstamo hipotecario, pudiendo, no lo atiende, y ese comportamiento puede provocar una salida, en este caso del cónyuge custodio de la vivienda, si se ve afectado el pago de tal forma que no aparecen abonados las cuotas del préstamo hipotecario y eso pudiese comportar el peligro de verse subastada la finca ante una ejecución hipotecaria. Recordemos que desde hace cuestión de un año aproximadamente sí que podrían incurrir en este delito de abandono de familias cuando no se atiende el pago del préstamo hipotecario, en este caso por el obligado a tal situación. Como decimos, cuestiones que van surgiendo de una ruptura matrimonial. Y como consejo, si la situación es que va a haber una salida inminente de la vivienda conyugal o la vivienda familiar, pero aún no tenemos todo el contenido necesario, valorado y consensuado como para poder desplegar el contenido de un convenio regulador con el plan de parentalidad, la mejor figura es poder recurrir a unos preacuerdos de divorcio, en los que de una forma resumida se pacta
qué pasa con los hijos, qué pasa con la casa, si yo me puedo ir, quién paga, quién no paga, y eso facilita y la verdad es que ayuda a que de una forma más pacífica se pueda después desarrollar todos y cada uno de los aspectos del convenio regulador, que al final del camino va a ser la herramienta que va a regir toda esta nueva relación de ruptura y que va a mejorar siempre las relaciones entre los excónyuges con sus hijos. Hasta aquí el blog de Mireia de Garants Advocats. Hasta la próxima. Gracias.